Buenas noches, estimados participantes. A nombre de Biloyer, les doy una cálida bienvenida. Mi nombre es Fabián Flores y tengo el placer de ser su anfitrión en esta cuarta sesión del Diplomado de Derecho Administrativo con el tema potestad fiscalizadora y sancionadora. Para esta ocasión contamos con la presencia de una distinguida ponente, la doctora Diana Tiliano, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especializaciones en Derecho Administrativo y Regulación de Mercado por la Universidad de Piura y estudios en Derecho Público por la PUC. Cuenta con más de 9 años de experiencia en sectores regulados, habiendo ejercido funciones en Occitel, PCM, América Móvil y el estudio Grau. Actualmente se desempeña como asociada senior en el estudio Discanseco Abogados. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañan y les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del chat, las cuales serán respondidas al finalizar la sesión. Estimada doctora, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos la palabra para que inicie su sesión. Muchísimas gracias. Perfecto, Fabián, muchas gracias. Buenas noches con todos los presentes. Eh, bueno, como ya anticipó Fabián, hoy día vamos a conversar un poquito acerca de potestades, ¿no? Dos potestades que muchas veces creen que pues están subsumidas y en realidad, como vamos a ver un poco aquí, se tratan o tienen dos finalidades y naturalezas diferentes, ¿no? Vamos a hablar de la potestad de fiscalización y después un poquito acerca de la potestad sancionadora, que además, valgan verdades, está bastante de moda hablar de la potestad sancionadora, de los procedimientos administrativos sancionadores. Eh, la forma de preámbulo, si se quiere, yo considero que vale la pena preguntarse un poco qué son las potestades, ¿no? Y aquí ya podemos decir que esto tiene incluso un componente constitucional o de derecho administrativo, eh, pero, digamos, para abocarnos a los fines que tiene lo que vamos a conversar el día de hoy, que es evaluar, ¿no? Un poco de qué se trata la potestad fiscalizadora y sancionadora, eh, que va más bien al tema de la función administrativa, ¿no? Podemos decir, o será suficiente señalar, que estas son, pues, potestades administrativas, ¿no? Que son medios jurídicos que permiten a la administración cumplir algunos de los muchos fines que tiene, ¿no? Eh, es una forma de funcionamiento de poder público, estatal. Son otorgadas a través de una norma jurídica, como vamos a ver, y generan una habilitación, pero lo más importante, y si es que estamos en una posición de administrados también, delimitan la actuación administrativa, ¿de acuerdo? Em, y aquí algo que vale la pena recordar es que siempre se habla, cuando hablamos de derecho administrativo, siempre hablamos del principio de legalidad, ¿no? Hablamos o hacemos esta ya común comparación en que, a diferencia del administrado, ¿no? Que puede hacer todo aquello que no esté prohibido, pues la administración como contracara más bien tiene una sujeción positiva a la norma. Es decir, todo lo que la administración pueda hacer debería estar permitido a través de una norma. La doctrina presenta matices, hay algunos que son, si se quieren, más legalistas que otros, ¿no? Pero en principio y en general, si es que queremos tener una noción de cuáles serían los límites, ¿no? De la administración, tendríamos que encontrar que la administración, frente al administrado, solo puede hacer aquellas cosas que estén permitidas conforme a una norma, ¿no? Incluso estas potestades que vamos a ver son otorgadas al Estado para el cumplimiento de fines porque existe un interés público detrás, pero no se ejercen, digamos, libremente o sin prerrogativa alguna, sino que también tienen límites específicos que vamos a tratar de analizar dependiendo de qué potestad estemos hablando. Ahora, otra forma de ver el relacionamiento del administrado frente a la administración en el ejercicio de una potestad es que los particulares realmente no tenemos un deber específico cuando es que la administración está pues ejerciendo
potestades, ¿no? Tenemos una sujeción general a los efectos jurídicos del ejercicio, pero no hay algo concreto, ¿no? que debamos realizar. Estamos en una posición de sujeción frente a la administración, entonces. Ahora, ¿cuál es la contracara de la potestad de la administración? ¿No? Ok, tiene una serie de prerrogativas en función a lo que la norma le permite, pues, por ejemplo, si es que hablamos de la potestad de fiscalización, la administración puede requerirme información, puede hacer fiscalizaciones encubiertas, ingresar de repente a un local para fiscalizar o de repente tomar nota acerca de cómo se está llevando a cabo determinada actividad. Todas estas son prerrogativas asignadas normativamente al Estado, a la entidad particular, pero ¿cuál es la contracara, no? Y es un poco lo que conversábamos previamente, y es que la contracara de estas potestades son las garantías que las normas nos reconocen, ¿no? Vamos a ver que con la modificatoria de la Ley de Procedimiento Administrativo General, con la 1272, se incluyó todo un apartado, ¿no? acerca de cuáles eran los derechos y deberes de los administrados inmersos en esta actividad de fiscalización, que es como lo define nuestra norma peruana administrativa, ¿no? Entonces, así como la administración tiene esta potestad y este conjunto de prerrogativas, como contracara tendremos que, si somos los administrados que estamos bajo el ejercicio de estas potestades, tener claros cuáles son estos límites, y los límites principalmente se van a sustentar en las garantías que la norma nos reconoce, ¿no? Vamos a ver que se van a presentar como principios, se van a presentar principios ya sea de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Importantísimo también notar que pueden presentarse como principios establecidos en estos reglamentos de fiscalización o de supervisión que suelen tener las entidades administrativas que normativamente pueden realizar fiscalizaciones, ¿no? Em, y adicionalmente, pues hay, además de estos principios, hay otros derechos concretos que la Ley de Procedimiento Administrativo General ha tenido a bien desarrollar, ¿no? Y que los repasaremos ahí de una forma bastante rápida. Bueno, entonces, teniendo en claro de qué se tratan las potestades, comencemos un poco con el tema de la potestad de fiscalización, ¿no? Básicamente, esta es una actuación administrativa, una comprobación, ¿no? del cumplimiento de determinadas obligaciones. Como les comentaba, con la aprobación del decreto legislativo 1272 se incorporó toda la regulación de forma expresa y bastante completa de la potestad de fiscalización. Incluso contamos en nuestra norma con un ensayo de definición, ¿no? Y esta norma la define como un conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados. Siempre que estén derivados de una norma legal o reglamentaria, contratos del Estado u otra fuente jurídica. Lo importante aquí también es notar que esta definición ha incluido el tema de que la fiscalización se realiza bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención de riesgo, de gestión de riesgo y de tutela de los bienes jurídicamente protegidos. Em, Esta es la definición textual que establece la LEPAJ actualmente, ¿no? Pero podemos decir también como otra definición funcional es que la finalidad de esta potestad es actuar preventivamente para asegurar el cumplimiento normativo, ¿no? Actuar correctivamente para restablecer la legalidad, y aquí concretamente hacemos alusión a la posibilidad que establece la Ley de Procedimiento Administrativo de el establecimiento o el dictado de medidas correctivas en la fase de fiscalización, ¿no? Precisamente para lograr esta reposición de legalidad, em, a fin de que se protejan pues los bienes jurídicos o el interés público relacionado a la obligación que se viene incumpliendo y que se verifica tras la fiscalización, ¿no?
Em, Les hablaba un poco acerca del principio de legalidad, ¿no? Y la importancia detrás de este principio en la asignación de potestades para las entidades de la administración pública. Y esto también ha sido expresamente recogido en la LEPAG. La LEPAG exige que esta potestad sea ejercida por entidades públicas siempre que se asigne por ley o por decreto legislativo. Incluso, ¿no? Prevé, lo vamos a ver más a detalle, pero prevé que pues las entidades administrativas puedan colaborar eh, y eso por un tema también de economía, de gestión de recursos en una sola fiscalización, ¿no? Suele pasar de repente que hay fiscalizaciones entre, no sé, o Sindermin y Sunafil, de repente en materia de seguridad y salud del trabajo en determinados sectores, que tiene su problemática aparte, ya yo imagino que quienes ven los sectores deben tenerlo bastante presente. O suele ser que OEFA de repente también realiza fiscalizaciones conjuntas con otros sectores vinculados también digamos, no sé, producción, por ejemplo, los sectores agrarios, ¿no? Em, entonces, repasando un poco esto que acabamos de conversar, o esta definición que ensaya la LEPAG y definición funcional que se ha hecho a base de lo que señala la doctrina también, podemos decir que pues esta potestad de fiscalización es fundamentalmente una actividad material que realiza la administración, ¿no? Se concreta a través de actos y diligencias de investigación, supervisión, control y se materializa en una actuación administrativa concreta. ¿Con qué objeto? Con el objeto de verificar el cumplimiento normativo, ¿no? Ahora, claro, no solamente normativo, sino que también la norma establece que puede ser una verificación contractual, ¿no? Una verificación a partir de la aprobación de un título habilitante que establezca obligaciones, prohibiciones o restricciones, ¿no? Piénsese si quiere en las verificaciones de las obligaciones a las que se sujetan los administrados a través de sus certificados ambientales, por ejemplo, ¿no? Eh, la definición de la LEPAJA ha establecido el enfoque que deberíamos nosotros como administrados exigirles a las direcciones de fiscalización, ¿no? Y establece pues que estas fiscalizaciones estén orientadas a enfoques de cumplimiento normativo, de prevención y gestión de riesgo y de protección de bienes jurídicos involucrados. Parece gracioso, pero en realidad deberíamos tener esto presente al momento de repente que enfrentemos una fiscalización y no sé, quien haya de repente estado inmerso en una de estas puede haber verificado que suele realizarse requerimientos de información que de repente la verdad es que a uno lo deje tratando de verificar si es que con la información que se ha solicitado primero se cumple el objeto de la fiscalización o si es que siquiera atiende a uno de los enfoques legalmente establecidos, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena reflexionar un poco acerca de cuáles son estos lineamientos que la definición de la LEPAJ da a la fiscalización. Hablábamos de la legalidad, del ejercicio sometido a este principio de reserva de ley. Ya conveníamos en que hay una colaboración entre entidades, la posibilidad que establece la LEPAJ de que haya una colaboración entre entidades al momento de realizarse las fiscalizaciones. Algo interesante y que fue bastante debatido también antes de que se recoja de forma expresa con la 1272 era el tema de la posibilidad del ejercicio privado, ¿no? Estos famosos terceros fiscalizadores que eran bastante comunes, me parece que con anterioridad a la 1272 en los Inermin, pero muchos cuestionaban un poco el tema de la legalidad, de si en realidad no había una delegación de facultades a un privado y que en realidad eso no estaba permitido por una ley, ¿no? Em, bueno, quedó la discusión un poco zanjada con algunas aristas que todavía se discuten, ¿no? Sobre el tema de la participación de agentes privados, ¿no? Y claro, lo cierto es que hay un fundamento de recursos y un poco, si se quiere, de la realidad
de la administración pública peruana, ¿no? Ahí hay un tema más complejo que quizás esto trata de resolver, mm, que es de repente la deficiencia del recurso que podamos tener de repente en materia de personal y en sectores muy concretos, ¿no? En sectores altamente especializados o tecnificados, ¿no? Em, Bien, bueno, me parece interesante una definición que planteaba el Tribunal Constitucional sobre el efecto de la fiscalización y el tema de la protección en el mercado, ¿no? En el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente 1963/2006, lo que señala es que respecto al mercado, una función supervisora y correctivo reguladora eh, en el entendido que si bien el ejercicio de la libertad de los individuos en el mercado debe ser garantizada plenamente, ¿no? Que era un poco lo que hablábamos de como administrados tenemos pues este principio de libertad, ¿no? De poder hacer todo aquello que no esté prohibido. eh, Como contracara, si se quiere, bajo esta situación, lo cierto es que debe existir un Estado que, aunque subsidiario, mantenga una función garantizadora y heterocompositiva, ¿no? Respecto a las obligaciones a las que, como administrados, nos hemos visto o nos vemos sometidos por norma o hemos asumido en función a las obligaciones que hayamos obtenido por un título habilitante, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales presupuestos que establece la LEPAJ hoy por hoy para esta potestad fiscalizadora que, que está recogido, ¿no? Positivamente en la LEPAJ? Primero, un ejercicio de oficio. Claro, si yo les digo, les hablo de la potestad sancionadora, todo el mundo, creo que una de las primeras cosas es siempre de oficio, ¿no? El procedimiento sancionador siempre se inicia de oficio. Pasa lo mismo con la potestad fiscalizadora, pues el EPAJ establece que sí, ¿no? Señala que la potestad fiscalizadora se ejerce de oficio, ¿no? Y claro, ahí la duda es, ¿y qué ocurre con el caso de las denuncias? Porque lo cierto es que la consecuencia directa de una denuncia no tendría que ser el inicio, por ejemplo, de un procedimiento administrativo sancionador necesariamente, pero de repente sí, sí es que la denuncia presenta indicios suficientes, debería conllevar, ¿no? Primero una respuesta si yo soy el administrado denunciante, a eso sí me obliga la ley, pero si me genera indicios suficientes, algo que sí tendría que pasar es el desarrollo de actos y diligencias de constatación de repente, ¿no? Que se hacen en razón a el aviso de la denuncia, pero no necesariamente está, digamos, obligado, ¿no? Al desarrollo del ejercicio de esta potestad, ¿no? Entonces, se parte o la norma parte de que el ejercicio de la potestad fiscalizadora se hace de oficio. Como les decía, y si es que hemos tenido condición de denunciados, esto no excluye el deber de responder la denuncia que tiene la administración. Eh, Bien, después, otro presupuesto, que es lo que ya conversábamos, es el ejercicio basado en títulos habilitantes, ¿no? Que, claro, hay una reserva de ley que tiene una entidad para poder desarrollar la potestad fiscalizadora, tiene que tenerla, digamos que asignada normativamente, sin perjuicio de que las obligaciones de verificación tengan que estar solamente en una norma, ¿no? Como les decía, esto puede estar pues en una norma, en un título habilitante, en un certificado ambiental, por ejemplo, ¿no? Em, o en un contrato del Estado que también se somete a verificación o fiscalización, ¿no? Em, Sobre este punto, algo importante y que reflexionábamos al inicio era un poco este tema de como potestad en sí misma.
lo que viene a ser en realidad es un ejercicio limitativo, restrictivo de derechos. Y por eso era importante también tener claro cuáles eran las garantías o los derechos que me reconoce la LEPAJ en Contracara como administrado, ¿no? Algo que tenemos que tener claro es que esta es una potestad de gravamen. Cuando pensamos en actos de gravamen, algo que la norma casi de inmediato aplica es el tema de la aplicación del principio de razonabilidad, ¿no? De cualquier acto de gravamen, pues la administración tiene siempre que ser razonable en el uso de las prerrogativas que tiene, ¿no? Por eso digamos que es importante saber definir, ¿no? En qué posición nos pone el ejercicio de esta prerrogativa. Eh, Puede limitar o restringir derechos. Pensemos, por ejemplo, en el tema del ingreso al local, ¿no? O el requerimiento de información que se me pone en una situación de sujeción, ¿no? Entonces, queda claro que en el ejercicio de esta potestad, pues existe un ejercicio limitativo restrictivo de derechos, ¿no? Como les decía también, no es irrestricta, ¿no? Y en función a ese principio de razonabilidad, este límite de derechos debe darse solamente hasta donde sea, pues, estrictamente necesario, ¿no? Y ahí entrará de repente a tallar eh, el test de proporcionalidad, ¿no? Ahora, muy gracioso lo que me dices, sí, pero piénsese si quieres en un requerimiento de información, ¿no? En donde si evalúo cuál es el plazo o el tipo de documentos que se me está solicitando o la forma de remitir la información, pues someteré este requerimiento a un test de proporcionalidad y podré pues solicitarle de repente al fiscalizador que hay otros formatos para remitir la información, que de repente el plazo no me es suficiente, ¿no? Digamos, no es que voy a incumplir, pero sí puedo plantear, ¿no? Solicitar que esta prerrogativa se ejercite de una forma razonable, ¿no? Y responda lo necesario al objeto de la fiscalización, por ejemplo. Em, y bueno, lo que conversábamos hace un ratito, o lo que les comentaba al inicio, mejor dicho, era este tema de que la potestad de fiscalización suele entenderse como una actividad instrumental, ¿no? A la potestad sancionadora, ¿no? ¿Y por qué decimos esto? Porque básicamente, pues, el término de una fiscalización operativamente se suele cerrar con un informe, ¿no? De fiscalización en el cual se recogen los hechos, materias de verificación, se hace un contraste con la normativa verificada y se determina si hay incumplimiento o espacios de mejora. Se termina con una serie de recomendaciones que puede ser o el cierre de la fiscalización o de repente el cierre con el inicio de un procedimiento administrativo sancionador o de repente con la imposición de una medida correctiva, ¿no? O incluso si es que hay muchos, como les decía, reglamentos especiales de fiscalización eh, que establecen medidas adicionales de repente al inicio del procedimiento sancionador, ¿no? Pero puede hablarse de un monitoreo, ¿no? O la imposición de una medida de advertencia de repente, ¿no? Que se puede dar. Es como, he verificado que hay un incumplimiento, pero en realidad la normativa tiene muy poco plazo de aprobación y el inicio de un procedimiento administrativo sancionador sería razonable dada esta circunstancia, entonces, ¿no? Hay una como medida de advertencia, ¿no? Por eso, pues era muy importante que además de tener claras estas, digamos, garantías que son transversales al ejercicio de toda la administración pública, ¿no? Que son las que están en la LEPAJ, conozcamos muy bien
los alcances del reglamento de fiscalización de la entidad administrativa contra la cual nos estemos enfrentando de repente en una fiscalización o ya sabemos que nos va a realizar una fiscalización, ¿no? ¿Por qué? Porque además de estos principios generales que tenemos en el título preliminar de la LEPAJ que se pueden aplicar al ámbito de la fiscalización, estos pues suelen tener unos principios especiales, ¿no? En un momento vamos a ver algunos ejemplos, pero digamos que tenemos que tener claro esta composición del marco normativo que se da o se ejercita en la potestad fiscalizadora. Em, Sobre el tema de la colaboración privada ya habíamos hablado, está permitido, ¿no? Y ciertos límites, ¿no? Por ejemplo, que el informe que recoge el tercero fiscalizador pues sea finalmente evaluado, validado por la persona de la dirección de fiscalización que va a trasladarte el informe final que lo recoge, ¿no? Como les decía, podemos cuestionar que sea un privado de repente quien realice la fiscalización, ¿no? Y esto nos ha ruido con el tema de las competencias, quizás, pero lo cierto es que eh, la respuesta detrás es operativa y es funcional, ¿no? Muchas veces en ámbitos como el tema de la seguridad, el medio ambiente o sectores altamente regulados, eh, mm, hay o deficiencia de personal cualificado, especializado, recursos materiales para realizar los monitoreos si se quieren, ¿no? Y se requiere pues de la presencia de un tercero privado, ¿no? Y no habrá una afectación, o bueno, esto es lo que se ha entendido, que no habrá una afectación competencial siempre y cuando haya una norma habilitante, ¿no? Que ya la LEPAJ lo permite y que además haya un control, ¿no? Detrás de lo que la administración decide notificar finalmente al administrado con este informe o preinforme que realiza el tercero fiscalizador, ¿no? Entonces, algo que sí no hay, por ejemplo, es, o sea, no deja de existir porque haya sido un tercero fiscalizador quien haya levantado este informe preliminar, es el tema de la responsabilidad funcional, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta ahí que quien asume la responsabilidad del informe o los daños que se puedan haber generado, etcétera, sigue siendo la Dirección de Fiscalización de la entidad administrativa que me ha notificado ese informe, ¿no? Em, Bien. Ahora, sobre la colaboración de los fiscalizados, o más bien el deber de soportar esta potestad, creo que está bastante clara que pues, hay una titularidad pasiva ahí del administrado, si es que hay un título habilitante, ¿no? O una norma que asigna, ¿no? La posibilidad de que esté bajo fiscalización. Y esto tiene varios matices en la ley de procedimiento administrativo general, porque, por ejemplo, hay un tema ahí ok, debes suscribir el acta, ¿no? Pero también te reconozco el derecho de presentar observaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en muchos reglamentos de infracciones y sanciones se prevé la obstaculización de la fiscalización, que también es un tema bastante complejo, sobre todo me parece que es OEFA quien ha tenido varios comentarios ahí, porque ¿cuál es el alcance del obstáculo de la fiscalización? ¿No? Yo estoy obligado a colaborar, sí, pero em, hay casos en los cuales a veces se suele iniciar el PAS por este tipo infractor, porque de repente pues el fiscalizador vino a la unidad fiscalizable y no contaba con los EPPs necesarios para el ingreso,
¿no? Y se le comenta que no cuentan con el EPP y que tiene que o reagendar. Imaginémonos que sea pues un campamento minero en donde de repente no hay el EPP necesario, ¿no? Y bueno, a veces se entiende que esto en realidad es una obstrucción, ¿no? Cuando no necesariamente es así, si es que se le está dando de repente o un tiempo de espera al fiscalizador o se le está solicitando la coordinación previa, ¿no? Claro, digamos que ahí sí, pues hay una evaluación definitivamente un poco discrecional porque no hay un tiempo, ¿no? O sea, 5 minutos ya es obstaculización o si es menos, no, ¿no? Recuerdo un caso de Nocinarmín también donde eh, se le dijo que la persona que atendía la fiscalización, porque fueron a una unidad fiscalizable, y la persona que estaba, digamos, para atender la fiscalización era personal de seguridad, ¿no? Ninguna de las personas encargadas para atender razonablemente o explicar los alcances del cumplimiento normativo, ¿no? Y se solicitó la espera hasta que llegara el personal calificado, porque para esto se trataba de una fiscalización inopinada, ¿no? Y bueno, lo que se concluyó ahí es que en realidad sí había una obstaculización, ¿no? Esto definitivamente ya es más bien un tema de criterio. eh, no hay un criterio fijo establecido, ¿no? Pero creo que si es que tenemos claros cuáles son, digamos que los límites, va a hacernos bastante ruido hasta dónde está el deber de colaboración de los administrados sujetos a esta prerrogativa y cómo conversa este deber de soportar la fiscalización, ¿no? Y no obstaculizarla, con también ejercer en contrapuesta derechos que nos reconoce la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Que es, por ejemplo, que yo pueda tener el personal necesario de apoyo para llevar adecuadamente la fiscalización, ¿no? O, por ejemplo, el costo-beneficio que puede tener, si es que se quiere, este principio que está muy contemplado en varios reglamentos de supervisión de organismos reguladores, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿de qué sirve llevar a cabo una fiscalización en realidad en donde todo se va a tratar de un levantamiento de información y no va a estar el personal adecuado de la compañía que puede, pues, explicar, atender a los requerimientos de información o dar más nociones, ¿no? O sea, se está perdiendo ahí recursos del Estado importantes, ¿no? Entonces, digamos que hay ahí una importancia detrás de repente de tener claros estos alcances, tanto de qué es lo que sí puede hacer la administración, como qué es lo que también yo le puedo exigir que me realice o me permita hacer en el marco de la fiscalización. Eh, bien, entonces, para ir teniendo claro, bueno, ya hablamos un poco de la finalidad de forma global, ¿no? De la fiscalización, pero solo para repasarlo, dos tipos de finalidades claras, ¿no? Una, que debería ser la más importante en realidad, es la finalidad preventiva, ¿no? Orientada al cumplimiento normativo, a la protección del bien jurídico, ¿no? Que está orientada pues a la sensibilización de cumplimiento, ¿no? Creo yo que hay todo un esquema o podría haberse un esquema, realizarse un esquema de cómo plantear las fiscalizaciones, orientándose a que no se trate de cumplir, perdón, no se trate de verificar solamente el cumplimiento y sancionarse el incumplimiento, ¿no? Como consecuencia directa, sino creería yo, no sé si es mucho pedir o realmente es muy ingenuo de mi parte, pedir pues que se realicen programas de fiscalización si es que yo sé como entidad, por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones, que es un sector donde
por la naturaleza del tipo de servicio, las obligaciones se modifican constantemente. Y si implemento una nueva obligación, de repente podré sugerir a la Dirección de Fiscalización que se establezcan pues monitoreos, ¿no? O acciones de fiscalización que no estén necesariamente dirigidas a sancionar el cumplimiento como primera medida, sino de repente a evaluar cómo es que se viene cumpliendo, ¿no? Hay obligaciones sumamente tecnificadas que de repente una persona jurídica está en el total y completo entendimiento de que esa es la forma en la que se debe cumplir y más bien la entidad no, ¿no? Entonces, será pues la fiscalización la forma oportuna de conocer los alcances, más allá de que podamos cuestionar si es que si el alcance de mi obligación no está clara en la norma, pues ahí hay un defecto de legalidad, podemos discutir eso, pero si nos vamos para el fin teleológico de esta obligación es necesaria, satisface un interés público y es necesaria que la entidad, eh, digamos, la regule de una forma no tan concreta, fuera de la discusión del tema de legalidad ahí, será mejor que sea en una fiscalización, ¿no? Donde se me sensibiliza el cumplimiento, se me dé orientación y no, más bien, como suele ocurrir lastimosamente en la mayoría de casos, con el procedimiento sancionador iniciado, ¿no? Donde pasa muchas veces que tú te enteras de los alcances de la obligación o indebidamente se regulan alcances de esta obligación, y a través de las resoluciones de sanción, ¿no? Yo ahí recién a veces me entero cómo es que la entidad entiende que debe cumplirse determinada obligación. Entonces, si tenemos clara que la fiscalización tiene una finalidad preventiva, orientativa, de sensibilización, creería yo que las entidades, si tuvieran quizás un poco más claro esto, podrían armar los esquemas de fiscalización, digamos, no teniendo como cuota de éxito o KPI cuántos pases inician tras el cierre de una fiscalización, sino de repente, ¿no? Cuántas fiscalizaciones con finalidad de monitoreo o de orientación se realizan, ¿no? Esto es claramente opinión personal, pero lo dejo ahí para que lo tengan en cuenta como comentario. Les decía que en el ejercicio de la potestad de fiscalización se pueden emplear distintos principios. Desde mi punto de vista, el que salta más rápido a la luz es el tema de la legalidad, pues hay una reserva de ley para la asignación de esta potestad. Pero hay otros, el de razonabilidad, ya les decía un poco, estamos ante un acto de sujeción o de gravamen, entonces tendré que exigirle yo pues que el desarrollo de la fiscalización, tanto la actuación material como de repente las consecuencias que se emitan a través de esta, que es la imposición de una medida correctiva, se hagan considerando este test de proporcionalidad, este test de razonabilidad que exige el principio de razonabilidad, el título preliminar de la LEPAJ. Otra cosa que me parece importantísimo em, también es el tema de cómo conversa el principio de presunción de veracidad con lo que muchas veces se recogen en las actas de fiscalización. Hay una posición, si se quiere, ya bastante difundida acerca de la naturaleza de las actas de fiscalización y que estos son pues documentos públicos, ¿no? Que recojan los hechos verificados por la entidad administrativa. Eso de forma general, pero hay entidades que han ido un poco más allá y han dicho que que las actas de fiscalización tienen naturaleza de documento con fe pública, ¿no? O sea, los fiscalizadores se volvieron casi que notarios y claro, ya no hay más verdad que la dicha en el acta de fiscalización. Pero eso no es tan cierto si revisamos la LEPAJ y vemos que estos admiten, ¿no? Prueba en contrario. Ahora, claro, va a haber definitivamente, si es que esta acta de fiscalización llega a un procedimiento administrativo sancionador, una tendencia no necesariamente correcta
de preferir este medio probatorio, ¿no? Antes que de repente un medio probatorio establecido por el administrado. Pero ahí más bien entraría a tallar un tema también de esta presunción de veracidad que establece el tubo del ELEPAG, ¿no? Entonces, yo sí como administrado, si es que esto ya llegó a un procedimiento administrativo sancionador, donde se van a evaluar pues las actas versus los medios probatorios que yo pueda presentar, creo que es totalmente válido poder deducir como defensa este principio de presunción de veracidad sobre los medios probatorios que yo presente y adicionalmente recordarle a la entidad que el acta de fiscalización sigue siendo un medio probatorio al cual le cabe una prueba en contrario, ¿no? Y entonces, eso para que lo tengan en cuenta también como otro principio relevante, si se quiere, ¿no? Eh, en la medida en la que estamos hablando de prerrogativas, tendrán claro que pues aquí se hace presente más que nunca el principio de ejercicio legítimo del poder, ¿no? Que está establecido en el EPAG, que también fue introducido con el 1272. Y que bueno, básicamente es este límite, ¿no? Al ejercicio de las prerrogativas de las autoridades administrativas, donde se le exige pues que su desarrollo solamente se realice de forma exclusiva a las competencias atribuidas, ¿no? Y evitándose el abuso de poder para objetivos distintos a los establecidos, ¿no? O en contra del interés general. Un principio que vale la pena tener en cuenta. Eh, y finalmente el principio de responsabilidad por el cual la autoridad administrativa está obligada a responder por los daños que ocasione contra los administrados. Em, Bien. Les decía, otros principios relevantes, si nos vamos a materia de trabajo, de repente tenemos el de primacía de la realidad, imparcialidad, objetividad, equidad, legislación ambiental y en sectores regulados, tenemos el principio de prevención, el principio de corrección, ¿no? Está recogido en materia ambiental el principio de la supervisión orientada en riesgos. Ahí, por ejemplo, parece que OEFA hace no mucho ha modificado su reglamento de supervisión. Hay criterios interesantes en OEFA también sobre el tema de la aplicación de la verificación de la subsanación voluntaria, ¿no? Con esta modificación. Em, bueno, entonces eso es a grandes rasgos eh, los presupuestos que establece la LEPAG para la potestad fiscalizadora. Pero como les decía, más concretamente, además la LEPAG ha regulado derechos y deberes, ¿no? Derechos y deberes en la actividad de fiscalización. Y bueno, eso lo vamos a encontrar, hay un capítulo a partir del artículo 240 me parece, donde se establecen o se recogen de forma general las facultades de las entidades que realizan la actividad de fiscalización. Yo les decía además que para estar en una mejor posición, ¿no? Obviamente si somos fiscalizadores, tendremos, o si vamos a intervenir en una fiscalización, vamos a tener en claro o tener en cuenta qué es lo que dice la ley de desarrollo de la entidad, de repente donde se suele recoger alcances de las prerrogativas que tienen, ¿no? Em, el tipo de medidas correctivas que pueden dictar, ¿no? Tendrá que estar preparada además acerca de ya no solo su ley de creación, donde tendrían que estar recogidos estos criterios generales, sino además su reglamento sectorial de fiscalización, ¿no? En donde pues estarán primero como es una especie de procedimiento, qué es lo que ha previsto la entidad administrativa para el desarrollo de la fiscalización concreta, ¿no? Muchas veces eh, la entidad define si es que puede realizar
una fiscalización por gabinete, que es básicamente una fiscalización a través del requerimiento de información y la revisión en oficina de los documentos, ¿no? Y hay una serie de informes que evaluará o recogerá después de esto, y después del análisis de esta documentación, de repente puede recibir o no, o requerir una mayor información. Entonces, si bien la actividad de fiscalización, pues, es una potestad, de alguna manera podemos decir que es una actividad discrecional, porque si bien tiene ciertos límites, no es que esté todo concatenado. Si es que el reglamento de fiscalización recogió, ¿no? O ya se ordenó cuáles son los pasos en la fiscalización, los informes, los tipos de documentos que recoge, em, pues estará sometido a este reglamento, ¿no? De fiscalización de la propia entidad. ¿Por qué le señalo esto? Porque en muchos casos suele pasar que se inicia una fiscalización, ¿no? Y claro, si bien el objeto de la fiscalización en principio tiene que estar definido, sí se permite que la administración amplíe el alcance del objeto de la fiscalización, pero lo que no debería permitirse es que si ya se definió de repente, ¿no? Ir por una fiscalización no en gabinete, sino en in situ, ¿no? Bajo el tema de fiscalización encubierta, si se quiere, y su reglamento plantea determinados alcances. Coincidirán, espero, conmigo en que, pues, no emitir los documentos internos que establece su reglamento de supervisión de repente, o las fichas o el tipo de acta que se haya aprobado para ese tipo de fiscalización en concreto, viciará la fiscalización, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay ahí yo estoy sometida a la fiscalización, pero esta norma donde se ha regulado, se ha contemplado, ya es una garantía para mí como administrado, ¿de acuerdo? Entonces, eh, cuestionar estos aspectos, si es que se transgreden por la autoridad que realiza la fiscalización, eh, o mejor dicho, solo voy a estar en posibilidad de cuestionar estos aspectos si es que conozco a fondo realmente no solo mi marco general, que es un poco lo que estamos hablando, viene del tubo del LPAG, sino también los alcances de estos reglamentos, ¿no? Complejo sí, dado el desarrollo normativo. Normalmente estas actas de fiscalización para obligaciones muy concretas, ¿no? Están en anexos que a veces ni siquiera llegan a estar publicados, ¿no? Pongo de ejemplo en el sector telecomunicaciones, por ejemplo, antes las verificaciones de calidad en el servicio, ¿no? Que bueno, ya se modificó, pero claro, no es que estaba en un reglamento eh, aprobado así, sino es que estaba en el anexo de una norma técnica, de un complemento a un reglamento, ¿no? Eh, Sin embargo, si es que la administración ya aprobó esto y ya lo planteó como la forma o el método, yo debería estar en condición de poder verificarlo y cuestionarlo si es que no se cumple. Eh, Ahora, facultades de las entidades que realizan la actividad de fiscalización, yo creo que lo pueden desprender de todo lo que hemos conversado un poquito, pero a grandes rasgos, creo que ya es evidente, pueden exigir la exhibición o la presentación de documentos, expedientes, archivos, ¿no? Se puede además, eh, digamos, ingresar al local de la empresa o de la compañía. Es posible interrogar a las personas en materia de fiscalización, a los representantes, empleados. Puede solicitar que en el marco de la fiscalización se dé una comparecencia o una citación. Ahí importantísimo y algo que no está muy difundido es que si en el marco de una fiscalización se cita a un trabajador, un empleador, se debería dar al menos el plazo mínimo de 3 días hábiles, ¿no? Entre que se notifica y la fecha en la que se va a llevar la comparecencia. Esto está en el artículo 70 de la LEPAG, si es que no me equivoco, 69 o 70.
Eh, ya lo decíamos, puede realizar inspecciones con o sin previa notificación, tomar copia, solicitar, hacer requerimientos de información con los límites que ya habíamos conversado previamente, realizar exámenes periciales sobre la documentación. Em, y bueno, sí. Algo que puede resultar cuestionable es que también puede ampliar o variar el objeto de la fiscalización, ¿no? En caso que, claro, y aquí también, entonces, ¿cuál sería, ¿no? la garantía del administrado que me están yendo a fiscalizar A y de repente llegan y me dan a fiscalizar B? Pues debería estar motivado en el informe de fiscalización. La verdad es que no, en la práctica no se da, pero, pero si es que volvemos al tema de la finalidad de la fiscalización, que decíamos que era un poco esta finalidad preventiva, orientativa, ¿no? Lo que se esperaría es que pues el fiscalizador al momento de evaluar o de dirigirse a realizar la fiscalización tenga clara cuáles son las obligaciones materias de fiscalización y no se amplíe esto de forma indeterminada. Sin embargo, se ha recogido de esta forma en la LEPAJ. Y bueno. No es un números clausus, esto está abierto. Se establece que pues habrán más facultades aún las que se establezcan en las leyes especiales. Y solo por citar un ejemplo, eh, en el caso de Telecom, por ejemplo, se permite, o sea, aprobó, me parece, una norma que permite el monitoreo en tiempo real, ¿no? Que es básicamente que la Dirección de Fiscalización pueda conectarse a determinados servidores de las empresas de telecomunicaciones para verificar, ¿no? el cumplimiento de determinadas obligaciones que se dan en tiempo real, ¿no? Casi como si pueden ingresar digamos que en la compañía en el momento en el que se está realizando la actividad, la operación. Y en un momento se cuestionó si es que esto podía, digamos, asimilarse a a una violación del domicilio, pero bueno, se llegó a la conclusión de que no, siguió adelante y actualmente es una facultad que tiene, por ejemplo, el OSIPTEL, y si mal no recuerdo, esto era algo que habían tomado del regulador de la Anatel. Entonces, eh, esa es una facultad, si quieren, como ejemplo para el punto 8 del 240 de la LEPAJ. Ahora, eh, ¿qué deberes tienen? ¿No? Evidentemente, pues el fiscalizador tiene que, em, bueno, se le exige, ¿no? que realice actividades previas, ¿no? Que evalúe la documentación, que tenga la información relacionada al objeto de la fiscalización. Siempre tiene que identificarse, otorgar la credencial de la entidad y el documento nacional de identidad para la corroboración de identidad. Em, no lo hacen regularmente, pero puedes exigirle citar la base legal que sustente la competencia de las facultades y las obligaciones, ¿no? Que lo solicite. Algo que siempre tiene que hacer es entregar el acta de fiscalización al finalizar la diligencia. Y algo que también es muy recomendable, sobre todo si es que vamos a enfrentar de manera posterior, si se quiere, un procedimiento administrativo sancionador, es el tema de las observaciones, ¿no? Em, Ahora, ¿qué pasa si es que terminó la diligencia y yo pues no pude presentar observaciones o recién tomo en consideración aspectos que debía haber señalado al momento de la inspección o la fiscalización? El artículo 172 de la LEPAJ me permite a mí presentar, ¿no? o complementar igual el 242, pero el 172 también complementar con argumentos el acta de fiscalización. No podré remitirlo, porque recordemos que tras el acta en principio se va a emitir un informe de fiscalización. Entonces, para que se tomen en consideración los argumentos que yo pueda, o medios probatorios de repente que pueda presentar de forma adicional a las observaciones en el acta que pueda realizar.
Mis derechos, puedo exigir que se me informe acerca del objeto, el sustento legal, puedo requerir las credenciales. Importante, realizar grabaciones en audio o video acerca de las diligencias, solicitar y que se incluyan las observaciones de las actas, ¿no? Sobre todo, he visto mucho que no se suele permitir en las inspecciones municipales y es un grave error porque no se redactan con claridad a veces los hechos de las inspecciones y yo creo que ahí el aporte de presentar una observación clara y concreta puede apoyar mucho a de repente esclarecer un poco los hechos para un eventual procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Y algo adicional, y es lo que conversábamos un poco al inicio sobre este tema de cómo interpretar la obstrucción a la fiscalización, es que la DEPAS reconoce como derecho el llevar asesoría profesional en las diligencias si el administrador lo considera, ¿no? Entonces, en el caso que conversábamos al inicio, si es que en realidad pues se va a inspeccionar un almacén y la verdad es que es un almacén del cual yo no estoy obligada a tener un personal calificado y se realiza una fiscalización inopinada. eh, yo debería poder exigirle a la administración que en aras del cumplimiento del artículo 242, el numeral 6, me permita llevar o digamos, esperar si es que es posible, ¿no? Y la presencia de una persona que realice correctamente esta fiscalización, ¿no? Por eso decía que era importante tener en cuenta cuáles eran los derechos que teníamos asignados. Em, Algo que está recogido como un deber. Y incluso muchas entidades de la administración lo han recogido como infracción, es el tema de no suscribir el acta de fiscalización, ¿no? Y es algo frecuente, pasa mucho de repente en temas municipales que las personas que enfrentan las fiscalizaciones, eh, no sé, imaginémonos en comercios, creen que por no suscribir el acta de fiscalización en realidad esta va a perder validez o los hechos que recogió el fiscalizador se van a tomar por no ciertos, ¿no? Y creo que por eso es importante, si es que de repente tenemos un negocio o de repente estamos en una empresa y tenemos que capacitar al personal que desarrolla las fiscalizaciones, ¿no? Es que hacerles saber que tengan claro que en realidad sí tienen un deber de suscribir el acta de fiscalización, que tienen un derecho de grabar la diligencia, que tienen un derecho de presentar observaciones en el acta de fiscalización, pero sobre todo dejarle claro que la no suscripción del acta no es que va a tener un efecto jurídico, sino más bien en muchos casos va a significar un incumplimiento, ¿no? Em, yo creo que al menos en sectores regulados o en comercios, ¿no? Sujetos a fiscalización municipal, por ejemplo, sí es bastante importante capacitar de repente a las personas que enfrentan estas fiscalizaciones con estos criterios mínimos, ¿no? Necesarios. No tanto para entorpecer la labor de verificación de la administración pública, no es lo que yo estoy proponiendo, sino para que, como cualquier sujeto de derecho, pues tenga claro cuáles son sus derechos y también sus deberes y en en un eventual procedimiento administrativo sancionador, pues pueda tener los hechos claros, ¿no? Para responder a la administración pública, ¿no? Eso es como recomendación. Ahora, muchas veces, no voy a entrar aquí a discutir si esto es como correcto o no, pero muchas veces digamos que la defensa a veces está orientada a cuestionar, ¿no? La suficiencia de la fiscalización y se parte de la verificación del contenido mínimo del acta de fiscalización que se te exige, ¿no? Entonces, claro, habían reglamentos de fiscalización o de supervisión que decían que regulaban, así como ahora en el 1272 el contenido mínimo del acta, regulaban sus contenidos mínimos del acta y pues daban a entender que la falta de alguno de esos elementos
constituía la nulidad del acta de fiscalización. Entonces, así pues, tipo que entras a una verificación de checklist de el contenido mínimo para ver si podías bajarte las actas con las que habían recomendado al inicio y ese era un mecanismo de defensa, ¿no? Em, Ahora, no necesariamente esto se da por default. Ya varios de los reglamentos que contenían este supuesto que les comento lo han modificado. Em, Aquí en la LEPAJ en realidad lo que establecen es que solamente lo que te señalan es que las actas de verificación dejan constancia de los hechos verificados durante la diligencia, salvo prueba en contrario. eh, y lo que te dice es que se registran los hechos constatados y contienen como mínimo lo siguiente, pero no, no se establece necesariamente que la falta de su contenido conlleve la nulidad, ¿no? Así que por si es que llegara a alegarse, la verdad es que no está previsto de forma expresa esto en la LEPAJ. Lo que sí establece, y es lo que les comentaba hace un momento, es que la firma, eh, la falta de firma por parte del agente fiscalizado, pues no afecta la validez del acta, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos? El nombre de la persona, la razón social de la persona jurídica que está siendo fiscalizada, el lugar, la fecha y la hora de la apertura y el cierre de la diligencia, el nombre de identificación de los fiscalizadores, los representantes legales, los hechos materias de verificación, las ocurrencias de la fiscalización. Importante, las manifestaciones, observaciones de los representantes de los fiscalizados, ¿no? Eh, Bien, bueno, para cerrar el tema de fiscalización, aquí pues, ¿cómo se cierra la acción de fiscalización? Básicamente con la certificación o la constancia de cumplimiento, con en su defecto la recomendación de las mejoras o correcciones, ¿no? Desarrolladas por el administrado. La advertencia de la existencia de incumplimientos, la recomendación del inicio de un procedimiento sancionador, la adopción de medidas correctivas u otras formas que lo establezcan, que sean establecidas por leyes especiales. Eh, bueno, ahí, por ejemplo, en otras formas que establezcan las leyes especiales, solo por dar un ejemplo, parece que el reglamento de Fabra prevé que si pues hay una verificación de incumplimiento, y el administrado podría en todo caso proponer mejoras, ¿no? Mejoras a la actividad que viene desarrollando y que ha sido observada, y ya si incumple las mejoras a las que se ha como comprometido con la entidad sobre la base de su nuevo reglamento de fiscalización, ahí será sancionado, ¿no? Esto es un ejemplo de otras formas de conclusión de la fiscalización. Em, Algo importante ahí también, y bueno, está vinculado al tema de la potestad sancionadora, es que en la fiscalización uno ya podría deducir incluso los supuestos de eximentes de responsabilidad por subsanación voluntaria, ¿no? Evidentemente, si se realiza, por ejemplo, una fiscalización en gabinete y se verifica que no se entregó en el plazo información o no se entregó en el plazo, se entregó información en el plazo pero incompleta, el informe claramente cerrará con la recomendación del inicio de un procedimiento sancionador por que se han configurado estas infracciones, pero si yo he advertido que antes de que se me inicie el procedimiento sancionador, porque estoy en la etapa de fiscalización claramente, yo ya remití la información, ¿no? O ya la completé de repente, podré deducir este eximente. Esto es importante porque forma parte de las modificaciones que ha tenido ahora OEFA en su último reglamento de fiscalización. Y me parece que hay un informe en donde se le consulta si es que
esto sigue alineado con ya criterios que ha tenido el Tribunal de Fiscalización y lo que establece es que en la medida en la que ha sido recogido en este nuevo reglamento, no entraría en contradicción porque resulta de la aplicación de este nuevo reglamento. Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí, que es un criterio favorable y que creo que puede ser exportado para otras entidades administrativas, ¿no? Como un criterio más razonable ante esta renuencia de la aplicación de la subsanación voluntaria que tienen muchas entidades de la administración pública. Ahora, medidas que se pueden poner, como ya saben, se pueden poner medidas correctivas, ¿no? De reposición de legalidad. Como saben, la naturaleza de la medida correctiva no es una naturaleza sancionadora. El 251 de la LEPAJ establece que pueden coexistir tanto las medidas sancionadoras como las medidas correctivas que se imponen en la resolución de sanción, como aquellas que pues, se imponen en la etapa de fiscalización. Solo para recordar que si es que se me impuso una medida correctiva en la etapa de fiscalización, yo tendré que, el cumplimiento de esta medida correctiva irrogó, ¿no? Recursos económicos para su cumplimiento, ¿no? Imagínense monitoreos, correcciones ahí de temas medioambientales. Yo podré pedir, en el marco del procedimiento administrativo sancionador, que esto se descuente del presunto beneficio ilícito o costo evitado que de repente se va a considerar al momento de la determinación de la sanción en el marco del PAS, ¿no? Entonces, hablábamos un poco de que sí, la potestad sancionadora y la potestad fiscalizadora son, pues, son autónomas, pero definitivamente no dejan de estar interrelacionadas y, por ejemplo, la verificación del cumplimiento de la medida correctiva, digamos, la aplicación a la determinación de la sanción es una evidencia de eso, ¿no? Eh, bien, yo creo que hasta aquí ya hablamos suficiente de la potestad fiscalizadora. Yo creo que en el transcurso de lo que les he venido contando un poco hemos trazado bastantes aspectos de lo que es la potestad sancionadora, ¿no? Entonces, haciendo, digamos, un ejercicio ya hablamos de cuál era la finalidad de la fiscalización, un rol preventivo, ¿no? Un rol, si se quiere, verificador del cumplimiento normativo. ¿Cuál sería entonces la finalidad de la potestad sancionadora, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el profesor Morón, claro, es bastante directo, ¿no? Y lo que señala es que es ejercer eh, la potestad sancionadora sería o tendría como único objetivo en realidad ejercer la pretensión sancionadora del poder público administrativo a través de un procedimiento especial, ¿no? Donde el administrado, además, procedimiento administrativo sancionador, donde el administrado tenga las garantías para el ejercicio de su defensa. Eh, en contracara con la potestad fiscalizadora, aquí la administración pública no busca el esclarecimiento de los hechos o la indagación de lo acontecido o despejar una incertidumbre o duda, sino que parte de una imputación o de un cargo y su procesamiento busca obtener certidumbre jurídica y real a partir de la convicción que ha llegado luego de la actividad común o de comprobación o de inspección, ¿no? Entonces, sobre la base de sobre la base de este procedimiento, pues llegará a una determinación de responsabilidad y a una graduación razonable de la consecuencia jurídica para este incumplimiento, ¿no? Em, sí, si lo ven a grandes rasgos, básicamente el ejercicio de la potestad sancionadora es la búsqueda de la corrección, ¿no? A través, pues, de la punición, ¿no? Podríamos entrar ahí a debatir un poco el tema de si solamente el procedimiento administrativo sancionador tendría que tener un fin punitivo meramente, ¿no? Y cuál sería en todo caso
¿dónde estaría realmente la mejor forma de asegurar el cumplimiento normativo? Porque si lo queremos, en realidad, como yo veo que se ejercita o se busca el cumplimiento normativo en nuestra realidad administrativa, es mediante la potestad sancionadora, cuando en realidad no prestamos tanta atención a lo importante que puede ser el ejercicio de la fiscalización, ¿no? Mm, A ver, como queremos que la norma se cumpla sancionando más, cuando en realidad de repente la mejor forma de asegurar el cumplimiento es con una fiscalización un poco más estratégica, orientativa, ¿no? Pero lo que tenemos aquí o lo que ha venido pasando, y no me van a dejar mentir de repente, es que pues ha habido un incremento de la potestad sancionadora, casi un boom, ¿no? Y de repente lo que hace falta es reorientar esa visión, ¿no? Pero bueno, eh, tenemos entonces que el procedimiento sancionador, que es este conjunto concatenado de actos que deben seguirse para imponer una sanción administrativa, pues es el reflejo del ejercicio de la potestad sancionadora, ¿no? Y tiene dos objetivos, ¿no? Que es el mecanismo de la corrección de la actividad administrativa y además asegura que el presunto infractor pueda, o sea, el procedimiento administrativo, ¿no? Asegura la corrección de la conducta mediante la sanción, no una recomendación emitida en la fiscalización, sino ya de frente a la sanción. Pero además el procedimiento es el propio límite al ejercicio de la potestad sancionadora, porque es el que asegura el ejercicio del derecho a defensa, ¿no? Y es el que asegura pues este control, que es lo que les decía, ¿no? La contracara como garantía a la actuación inquisitiva de la administración pública. Nuevamente, la potestad sancionadora lo que hace o el efecto que tiene es ser una actuación de gravamen contra el administrado y, como ya les habíamos dicho, frente a la actuación de gravamen, en principio, por excelencia para exigir, ¿no? Esta interdicción de la arbitrariedad será el principio de razonabilidad, ¿no? Además del debido procedimiento que es, pues, que está contemplado en el título preliminar de la ley PAJ. ¿Cuáles van a ser las garantías del ejercicio de la potestad sancionadora? Al igual que en la de fiscalización, reserva de ley, ¿no? Y ahí reserva de ley nuevamente, no solamente respecto a que se tiene que atribuir, ¿no? La potestad sancionadora. Pueden haber entidades que verifiquen obligaciones y que no necesariamente tengan la potestad sancionadora atribuida o la consecuencia jurídica con la tipificación de la infracción. No, ojo, esto hay que tenerlo claro. La entidad tiene que estar atribuida con la potestad sancionadora. Además, los supuestos de hecho, ¿no? Tienen que estar debidamente tipificados, ¿no? Hay ahí un tema de, además, taxatividad en los supuestos de hecho que se controlan mediante la potestad sancionadora, ¿no? Claro, si se quiere esto, a grandes rasgos podemos decir cuál es esta garantía frente a la potestad sancionadora, la exigencia del principio de tipicidad con todos los subprincipios que le asisten, ¿no? Legalidad, taxatividad, em, que por cierto ahí también entra una discusión sobre el tema de las normas tipificadoras en blanco, ¿no? Em, bueno, tenemos legalidad, tenemos tipicidad, tenemos debido procedimiento, ¿no? Ahora, ¿qué es debido procedimiento en el marco del ejercicio de la potestad sancionadora? Simplemente que se me notifiquen los cargos, simplemente que se me notifique la resolución de sanción, solamente poder impugnar la resolución de sanción. Yo creo que la LEPAJ es bastante garantista, ¿no? Son los regímenes especiales, si se quieren, los que han terminado desnaturalizándolo un poco, pero si es que nosotros vamos a la LEPAJ, en realidad el 255 que establece todo el íter
del procedimiento sancionador, ¿no? O sea, es bastante completo. Ahí me exige que exista una notificación de cargos clara, completa, donde se identifique no solamente los hechos, sino la infracción y la posible consecuencia jurídica, es decir, los rangos de multa, la multa que podría ponerse o las medidas adicionales como sanción que puedan ponerse, ¿no? O sea, tengo una garantía de notificación de cargos, tengo una garantía de informe final de instrucción, tengo una garantía de un deber de imparcialidad, además que hay una separación entre quien instruye el procedimiento y una separación entre quien finalmente me sanciona. Tengo un derecho a ejercer la contradicción a los cargos, ¿no? Eh, tengo un derecho a una graduación de la sanción. Ahora, nuevamente, esta garantía de contradecir de repente no solamente la determinación de responsabilidad, sino también la graduación de la sanción, tiene una contracara. Y eso lo vamos a encontrar en el principio de razonabilidad, en donde se le exige a la administración que al momento de la determinación, no de la responsabilidad, sino de la sanción aplicable, a ser aplicada, que la administración evalúe que esta sanción sea lo suficientemente razonable, pero también lo suficientemente bien determinada para que el administrado no se ponga en una posición de evaluación de costo-beneficio y elija incumplir la norma, ¿no? Entonces, claro, muchas veces al momento de efectuar la motivación, las entidades administrativas, digamos que casi como salida automática es en función a este extremo, este primer párrafo del 248 del principio de razonabilidad ahí recogido, yo tengo que poner una multa porque si no, pues es más beneficioso para el agente incumplir la norma. O sea, tampoco se trata de eso, ¿no? Hay criterios que también están establecidos en esta regulación del principio de razonabilidad del 248, no el del título preliminar, donde se le exige a la administración evaluar muchos aspectos adicionales a solo ese, ¿no? Las circunstancias de la comisión de la infracción, si es cierto el beneficio ilícito, si es que realmente existió o no. Em, Ahí hay bastantes cuestionamientos acerca de si él debería tomarse en cuenta al momento de la determinación de la sanción el cálculo de un beneficio ilícito hipotético, ¿no? Es decir, la entidad tendría que contabilizar solamente cuánto ha afectado o también cuánto estuvo en posibilidad de afectar, ¿no? Mi posición es que si yo estoy sometida a un tema de verdad material, que es a la verificación, esta asunción de potencialidad para el cálculo del beneficio ilícito es grave y extralimita el tema de la razonabilidad, ¿no? ¿Cuál ha sido la salida práctica de muchas entidades de la administración pública? No justificar jurídicamente este extremo, sino llevarnos al plano más bien económico, ¿no? Aprobar estas metodologías de cálculo de la multa, que hace poco salió una sentencia de la Corte Suprema, me parece, cuestionando un poco el tema de la metodología aplicada por Indecopi, señalando pues que en realidad la discusión de la determinación de la sanción no se zanjaba solamente con la aplicación automática de una guía metodológica de cálculo de multa, sino que había que volver a lo jurídico, ¿no? Y realizar un análisis concreto del 248, ¿no? Del principio de razonabilidad del 248 que me exige a mí pues em, evaluar otros criterios que no necesariamente son los mismos de la guía metodológica. Y si ya la Corte Suprema me está diciendo que yo regrese a lo jurídico y regrese a la LEPAJ, pues también será pertinente deducir la verdad material, ¿no? Al momento de la determinación de la sanción, ¿no? Porque muchas veces le prestamos, digamos que la discusión
de la determinación de responsabilidad es lo que está orientada a la discusión jurídica y más bien el tema de la determinación de la sanción a la verificación de la aplicación de los valores de la guía metodológica, es algo más económico. Cuando en realidad la discusión nunca deja de ser jurídica. Digamos que la determinación de la sanción siempre pasa por criterios de razonabilidad que están establecidos en el 248 también, ¿no? Entonces, digamos que ese es un punto para em, tener en cuenta como garantía frente al ejercicio de esta potestad sancionadora, ¿no? Entonces, ya para cerrar, sobre el tema del ejercicio de la potestad sancionadora, ahí pues decíamos un poco, ¿no? Es en contracara a lo que teníamos frente a la potestad de fiscalización, que es la verificación del cumplimiento normativo, aquí es más bien, ok, si se quiere la continuación de repente, ¿no? Pero tiene también es de gravamen, pero tiene una finalidad diferente que es, pues, digamos, la consecuencia de la verificación del incumplimiento bajo determinadas garantías, ¿no? Ahora, necesariamente la verificación del incumplimiento en el marco de la fiscalización tiene que conllevar al inicio o al ejercicio, mejor dicho, de la potestad sancionadora. Nuestra LEPAG ya lo ha dicho y ha señalado que no, ¿no? Ha señalado que esto en realidad es una evaluación concreta que tiene que hacer la entidad administrativa y pues sobre la base de herramientas alternativas que tiene, que puede ser la imposición de medidas correctivas o de repente otras que estén establecidas en sus leyes especiales, como les comentaba, como la realización de monitoreos o la imposición de medidas de cartas de advertencia o advertencias o amonestaciones de repente, em, no necesariamente tengan que llegar pues a la aplicación de una multa, por ejemplo, ¿no? Otro punto importante era tener en cuenta que este límite del ejercicio de la potestad sancionadora está dada pues por toda este catálogo de principios que regula la potestad sancionadora de la LEPAG a partir de este título especial de procedimientos especiales, ¿no? Eh, y básicamente no olvidar pues que la LEPAG se ha establecido y es algo que en realidad creo que hay mucha discusión ya ahora, porque ya desde la fecha de aprobación de la 1272 a la fecha de ahora ya los casos que se resolvieron están más bien en Corte Suprema, pero em, hay una posición, ¿no? De que la LEPAG es una norma común, ¿no? Un piso mínimo de garantías que debería servir como defensa o garantía frente a todas las entidades administrativas, sin perjuicio de que estemos en mejor posición de defensa de repente si es que conocemos las garantías concretas que los reglamentos de fiscalizaciones, infracciones y sanciones que han ido aprobando cada una de las entidades, pues han contemplado, ¿no? Ejemplo, la actual modificación del el reglamento de EFA, que me parecía bastante acertado, ¿no? Y bueno, yo creo que eso era las, l- los principales puntos que quería tocar sobre estas dos potestades complementarias. Eh, Como saben, finalmente el ejercicio de estas dos potestades pueden pues someterse a control jurisdiccional en un eventual eh, proceso contencioso administrativo, que es donde finalmente tenemos estos criterios de la Corte Suprema que han ido en mayor o menor medida reforzando este carácter de norma común que tiene la LEPAJ como una garantía para todos los administrados, ¿no? Y eso era todo lo que yo quería compartir el día de hoy. No sé, Fabián, ahí estás. Muchas gracias, estimada doctora, por la presentación. Nos han efectuado dos preguntas, ¿se las puedo indicar? Sí. Muchas gracias, doctora. La primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia fundamental en la naturaleza y finalidad entre la potestad fiscalizadora y la potestad sancionadora en la administración pública? La diferencia fundamental, bueno, básicamente que
eh, como ya habíamos tocado bastantes veces, era este tema de complementariedad, ¿no? Son complementarias. La finalidad, la diferencia fundamental estaría en que mientras una está orientada, la fiscalizadora está orientada a la verificación, a la inspección, ¿no? A generar los indicios suficientes de verificación de cumplimiento o no. La potestad sancionadora, por el contrario, es más bien como la evaluación a través de un procedimiento, debido procedimiento de la consecuencia jurídica que se le asigne a esta verificación, ¿no? En una voy a verificar y en otra voy a decidir si corresponde la aplicación o no de la consecuencia jurídica prevista legalmente, ¿no es cierto? Y esto, solo para acotar, va bastante en la línea con lo que la posición que tiene Morón, que es bastante conservadora sobre el tema de cuándo realmente hay que iniciar un procedimiento sancionador, ¿no? Muchas veces se dice que el inicio del procedimiento sancionador basta con un mero indicio de incumplimiento, ¿no? Y eso a veces deja abierta la posibilidad que se varíen incluso los cargos, ¿no? Y ahí yo sí estoy, yo soy más bien un poco más proadministrado en ese sentido, porque creo que si tú ya tienes el ejercicio o la atribución de realizar actividad de inspección, ahí es donde tú tienes realmente que realizar todas las labores necesarias para que si es que decides iniciar el procedimiento sancionador, lo hagas pues con algo más que indicios simplemente, ¿no? Y que el procedimiento sancionador más bien esté orientado a verificar si es que hay alguna condición eximente de responsabilidad, ¿no? Y más bien orientada a definir la consecuencia jurídica que me da el ordenamiento, ¿no? Multa, amonestación, etcétera. Yo creo que esas son las diferencias. Muchas gracias, doctora. Y una última pregunta nos señalan. ¿Cuáles son los principios del derecho penal que se aplican en el procedimiento administrativo sancionador como garantías para el administrado? Los principios del derecho penal. Bueno, en principio, claro, lo que hay una posición en la doctrina sobre este tema de si este jus puniendi nace de lo mismo, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre el jus puniendi penal y el jus puniendi administrativo? Eh, Hay una posición, yo la comparto, nacen de un mismo jus puniendi, sin embargo, por la naturaleza de las obligaciones que se buscan tutelar, pues tienen una intensidad de aplicación diferente, ¿no? El administrativo no tiene pena privativa de libertad, tiene normalmente en mayor categoría como sanción el tema de las multas. También recoge otro tipo de sanciones, ciertamente, pero en este ejercicio acotado a la administración pública, pues hay una semejanza entre ciertos principios, ¿no? El tema del non bis in idem, por ejemplo, está recogido, no es principio, pero sí se da también en el ámbito penal y ahora se recoge mucho, es el tema del reconocimiento de responsabilidad, que es básicamente algo así como lo que pasa con el tema de la oportunidad, ¿no? En el proceso penal, ¿no? Si yo reconozco la infracción, claro, no se me va a eximir la responsabilidad, definitivamente hay una determinación de responsabilidad sobre la base de eso, pero en la medida en la que yo reduje el costo de la administración para la tramitación del procedimiento, se me reconoce hasta el 50% o menos, ¿no? de la sanción. Entonces, digamos que este nacimiento del jus puniendi ha hecho que muchas de las garantías penales sean asimiladas a el procedimiento administrativo sancionador. El derecho de defensa, el debido procedimiento, por ejemplo, con las particularidades que tiene cada uno, ¿no? Muchas gracias, estimada doctora, por la respuesta. Eso sería todo por el día de hoy. De parte del equipo de BitLawyer, extendemos nuestro agradecimiento por la presentación y por el valioso tiempo que nos brinda. Muchísimas gracias, estimada doctora. Gracias, Fabián. Buenas Tengan una noches. excelente noche, doctora. Hasta luego.